fuerza para Él. Adórelo con su aplauso, alábelo con su aplauso. Gloria, gloria, gloria a Él. Amén, amén. Tome su asiento ahí. ¿Cómo están? Los bendigo. ¿Bendecidos? Qué bueno, y en victoria. Quiero traer una palabra hoy. En realidad quería hablar de dones, pero para poder hablar de dones necesito sentar bases en Gálatas 5, que habla del vivir por el poder del Espíritu. Si usted tiene su Biblia ahí, la puede abrir, marcarlo. Si Dios me permite, voy a hablar hoy y voy a hablar la próxima que me toque de dones, pero quiero sentar bases con respecto a la vida, con respecto a la vida fuera de la iglesia, con respecto a aprender a vivir en el Espíritu. Dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y la realidad es que muchas veces leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, pero no tenemos la revelación del Espíritu para poder vivirla. Podemos saber mucho de Biblia, pero si no tenemos revelación, no nos sirve. De hecho, cuando mi esposa hablaba de ese momento donde Jesús se sienta a mirar las ofrendas, dice que los que venían y ponían de lo que les sobraba y ponían mucho, pero los que ponían eran gente que sabía de la palabra. No eran los que no sabían, eran los que sabían. Eran los que habían estudiado la palabra. En su mayoría eran saduceos y fariseos. Porque ellos respetaban al pie de la letra la palabra, pero no tenían la revelación. En cambio, esa viuda tan sencilla sí tenía la revelación. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a no solo tener palabras, sino que también tener la revelación para poder vivir en orden, para poder vivir lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene con nosotros. Generalmente mis mensajes tienen que ver con propósito, con el propósito que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante entender por qué estamos en esta tierra. Que usted entienda de que los 70, 80, 90 o 100 años que vaya a vivir no son solo para venir a calentar el banco a la iglesia, o no son solo para tener hijos, o no son solo para juntar riquezas, o no son solo para trabajar. No, no. Tu vida tiene un propósito. Dios lo creó por algo. Dios lo creó por algo. Dígale al que está al lado. Dios te creó para algo. Dios te creó por algo. Todo lo que usted es, todo lo que usted sabe es para algo. Dios tiene un propósito con eso. Pero yo soy insignificante. La verdad es que, ¿qué hago? No, yo soy electricista. No, yo sé hacer papeles. No sé. Por algo Dios te puso o te dio ese don, ese talento, que para vos tal vez es significante, pero para Dios no. Dios tiene un propósito con tu vida. Dígame amén, por favor. Créalo, créalo. Pero para eso usted tiene que empezar a interpretar la palabra y empezar a vivirla. Entonces, cuando Pablo habla en Gálatas, a mí me gusta porque después cuando habla de los dones dice, y con respecto a la pregunta que me hicieron, él está respondiendo a las iglesias a las cuales él enseñaba, de las cuales era apóstol, de las cuales tenía una paternidad espiritual, sin meterme dentro de ser un padre o que lo llamen papito o algo así. No, eso no. Sino que tenía una paternidad que les enseñaba. ¿Por qué
paternidad tiene que ver con eso. ¿Con qué? Con enseñar. Le hacían preguntas y él enseñaba. Eso tiene que ver con la paternidad. Un padre, ¿qué hace? Corrige, enseña, dirige, ora, cuida. Eso es lo que hace un padre. No solo provee, también provee. Porque muchas veces nos hemos quedado con que somos padres, tenemos que proveer. Pero no es solo proveer, no alcanza con proveer, es poner límites. ¿Saben por qué los terian ahora? ¿Terian? ¿Sí? Porque los padres han sido proveedores y no han sido educadores. No hay educación, no hay contención, no hay límites. Un padre pone límites, un padre no es amigo. Hay distintas etapas en la paternidad, pero un padre tiene que poner límites. Y a estos chicos no le están poniendo límites. Entonces, además de estar endemoniados, están saliendo para cualquier lado. Uy, salen en la televisión y van a decir que están endemoniados. Sí, claro. ¿Abrieron puertas? Sí, claro. Sin ningún tipo de duda. Hoy, a ver, entendamos lo que vemos. Mi señora en eso es muy firme, es muy rígida. Ojo con lo que vemos, porque abrimos puertas. Los ojos son el portal hacia el alma. Entonces nosotros abrimos puertas y ¿qué pasa? Entra lo que Satanás quiere que entre. Fíjense que todas las series de Netflix y de alguna otra aplicación, todas te meten el formato woke. O sea, el formato 2030, que ahora lo es 2040 o 2050, ¿no? Todo tiene que ver con el cuidar, no, porque el pasar de vuelta, no, porque seamos cuidadosos, no pongan límite, no, bueno, el tema de dejarlos ser, hay que dejarlos que sus emociones afloren y sus emociones y que lo que el corazón siente, ¿qué dice la palabra? La palabra no habla de que el corazón tiene que sentir, la palabra habla de que nosotros tenemos que manejarnos por medio del Espíritu, vivir por el Espíritu. Entonces, el alma tiene que estar atada al Espíritu y el cuerpo al alma, porque si no, se desboca, porque las emociones nos llevan y dicen, y yo sigo, sí, mis emociones, entonces de acuerdo a lo que me hace sentir bien, y sí, la droga te va a hacer sentir bien en un momento. ¿Y después? ¿Amén? Entonces Pablo empieza a hablar y yo quiero leer acá un poquito de esto. Por eso les digo, dejen el Espíritu Santo los guíe, que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y está hablando de circuncisión y ahora le voy a explicar de qué habla ahí. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto de que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo, Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.
No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Cuando va leyendo las distintas versiones, usted va encontrando, cuando va a la versión original, va encontrando ahí los detallecitos. Cuando habla de la ley, está hablando de que en ese momento ellos habían vuelto a circuncidarse sí o sí. Vos no te circuncidabas, ellos decían que si no te circuncidabas no eras hijo de Dios. Y se habían vuelto específicamente a querer cumplir la ley y que la ley sea lo que los salvara. Y Pablo le decía, che, no, pará, a la ley no los va a salvar, lo que los va a salvar es Cristo, es conocerlo a Él. De hecho, cuando empieza, les habla de que el Espíritu es el que los tiene que guiar. Y es ahí donde yo quiero empezar. Dios habla a sus hijos. Dígame amén. ¿Lo cree? ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó? De la primera forma que Dios te habla es por la palabra. La forma más contundente y la forma que no puede tener equivocación es la palabra, es la Biblia. Debemos leer la Biblia, debemos aprender la Biblia, porque si no, no sabemos de qué nos va a hablar Dios. Ahora, Dios te puede hablar por medio de los profetas, Dios te puede hablar por pensamientos, Dios te puede dar impresiones. De hecho, los pastores, los profetas te van a hablar, te van a dar una palabra de parte de Dios. Pero vos tenés que saber la palabra para poder pasarla. Toda la palabra que no tenga que ver, que sea extra escritura, tiene que pasar por ahí. Y tiene que tener confirmación. Siempre la palabra debe ser confirmada, porque no, me habló el profeta, ya está, es palabra santa, pero se puede equivocar. Tiene que tener una confirmación. De hecho, las palabras que Dios nos da por medio de la profecía, que Dios nos da, tienen una contracara que ¿cuál es? El que nosotros estemos y cumplamos lo que Él nos está pidiendo. Dios te dice, yo te quiero dar tal cosa, pero si vos no caminás en orden, te vas a perder muchas de las cosas que Dios te quiere dar. Cuando hablamos de bendición económica, cuando hablamos de prosperidad, la prosperidad es una consecuencia del orden, de la búsqueda de Dios. Esa es la consecuencia. La consecuencia es que vas a ser próspero. Si vos buscas de Dios, Dios te va a traer orden. Y eso es lo que dice. Si ustedes siguen el Espíritu, todo esto es lo que viene, es el fruto. Ahora, ¿cómo? Porque el problema es que muchas veces creemos que la gente es espiritual porque habla en lenguas. O porque canta lindo o porque adora precioso. Sí, que debemos ir a una adoración más profunda cada día, sin ningún tipo de duda. Nosotros tenemos que ser adoradores. Somos adoradores. Dios nos hizo para adorarlo, para traer adoración. Somos sus adoradores por predilectos, porque el cielo lo adora, porque los ángeles lo adoran, porque hay ángeles ministradores, pero cuando nosotros adoramos, el Señor dice que los hace hasta callar para escucharnos a nosotros. Porque a eso nos mandó, porque para eso nos creó. Entonces, nosotros necesitamos entender de que somos gente adoradora. Entonces, pero eso no te exime de ser manejado o no manejado por el Espíritu. Entonces, hace una bifurcada y dice, bueno, fíjate, ¿cómo los vas a conocer? Por las obras de la carne o por el fruto del Espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar ahora. Dice que en una parte, en otra versión habla y dice que el que busca de Dios o el que adora a Dios o el que dice que Dios es el único formador de todo, es porque el Espíritu está en él. Ahora, el que no lo puede declarar es porque el Espíritu de Dios no está. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora,
Permítame. Nosotros tenemos que empezar a entender de que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. La tendencia nuestra, ¿cuál va a ser? Pecar. Bien. Exactamente. Lo que pasa es que la iglesia por años dijo, no, vos sos pecador, tenés que salir afuera. Y la realidad es que no es lo que vino a hacer Jesús. Dice que Jesús ¿con quién comía? ¿Por qué? Porque era lo que venía a buscar. Al que se creía que la tenía re clara y que la sabía toda, no lo iba a ver Jesús. A los fariseos los confrontó un par de veces y después dijo, no, a partir de ahora yo les voy a hablar por medio de parábolas, para que no entiendan, no les interesa entender a ustedes. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos, a partir de Adán, de Eva, tenemos una naturaleza caída. Entonces, nuestra tendencia va a ser a hacer las cosas mal, a caer en pecado. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a divisar. Tenemos que empezar a ser coherentes y a ser pensantes en cómo vivimos. ¿Qué son las cosas que me cuestan? El ejemplo de mi papá para mí fue muy revelador con respecto a lo del vicio, ¿no? Él en algún momento tenía un vicio, lo tuvo por muchos años, pero hasta que él no entendió de que él no podía luchar contra eso porque era su naturaleza y que el que tenía que luchar era Dios, el Espíritu Santo era el que tenía que hacer la obra, él no pudo ser sano de eso o ser libre de eso. Ahí es donde fue libre, donde él dijo, mirá Señor, yo la verdad es que esto de hecho hasta me gusta. ¿Cómo hago? Necesito que seas bueno, yo no tengo fuerza, no alcanzo, no puedo, no me alcanza, o sea, hago un esfuerzo 3, 4 días y al cuarto caigo. Es que en general nos va a pasar eso. Todos tenemos una tendencia a pecar. De hecho, la iniquidad hace que vos tengas tendencia a algún tipo de pecado distinto. Pero ¿qué necesitas? Lo que dice Pablo acá. Y fíjense, vamos a avanzar un poquito. Están muy serios, muy calladitos. Dígame amén. Los deseos de la carne tienen que ver con las ambiciones, con el ego y con todo lo que tenga que ver con pecado. Ahora, el Espíritu lo que nos va a dar deseos de ¿qué? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, gentileza, humildad, control propio. Eso es lo que el Espíritu va a hacer. Ahora, estamos a diario en eso. Pero nosotros tenemos que empezar a plantearnos en qué estamos todos los días. ¿Cómo vivimos todos los días? Porque vivimos en automático. Yo no sé usted, pero a mí me pasa de que tengo que ir a algún lado y si salgo a la mañana y tengo que ir a un lugar que no voy siempre, me pierdo. Me voy al lugar a donde voy siempre. Porque mi tendencia es siempre voy a tal lugar y cuando voy llegando digo, ay no, tenía que pasar por todo otro lado. Tú hacer toda la vuelta. La tendencia es hacer lo que viene en nosotros. Nosotros estamos predeterminados. El pecado nos predeterminó. Los pecados de nuestros antepasados nos fueron predeterminando. Por defecto tendemos a vicios. La melancolía, la depresión, tiene que ver con los vicios. Todo eso tiene que ver con vicios. Entonces, si vos sos alguien melancólico, alguien que tiende a la depresión, lo que tenés sin duda es un pasado espiritual de vicios. Si tenés una tendencia al enojo, a la ira, a los ataques esos de ira, también tienen que ver con eso. Es muy probable que tus abuelos hayan sido alcohólicos. Es muy probable. Si tenés una tendencia a las drogas, también. La prostitución te lleva a tener tendencias homosexuales. Pero también te lleva a tener tendencias de drogadicción, de alcoholismo,
de todo lo que tenga que ver con vicios. No sé por qué esa parte no la tenía ahí para hablar, pero la tengo que decir. Eso tiene que ver con la iniquidad. Son los pecados de la generación. Y visitaré hasta la tercera, la cuarta generación. Pero si la cuarta generación vuelve a pecar, la generación que sigue y tenés 3 más. Ahora los voy a bendecir por ¿cuántas generaciones? 1000 generaciones. Entonces ahí está Dios para perdonarnos. Ahora, tenemos que empezar a divisar cuáles son nuestras tendencias, qué es lo que la naturaleza que hay en nosotros está haciendo. Inmoralidad, dice, inmoralidad sexual. Pero la inmoralidad tiene un montón de inmoralidad. El tema hoy de antes el ver algún desnudo o ver pornografía era más difícil, ahora está en todos lados. De hecho, te la ponen en las propagandas. Y eso tiene que ver con la inmoralidad. Eso es una tendencia que tenemos que romper. Pasiones sensuales. Decime qué película no tiene una pasión, algo sensual. Porque si no, no es película, no lo quiere ver nadie. Idolatría. ¿Qué es lo que idolatramos? Hoy mi esposa hablaba de ofrenda, y la tendencia es a que nosotros idolatremos nuestra economía. Si nuestra economía está firme, estamos bien. No sé cómo le pasa a usted, pero a mí si me falta plata en el bolsillo me empiezo a asustar. Me empiezo a desesperar. ¿Por qué? Porque hay un ídolo ahí. Porque no puedo vivir sin ese ídolo. ¿Qué otro ídolo tenemos? Generalmente tiendo a decir los míos, ¿no? Pero cada uno tiene que mirar el suyo. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos? Los ídolos que no tienen, que son porque en la Biblia dice esos ídolos de madera, esos ídolos sin vida. La tendencia a tener ídolos. Idolatramos el fútbol, idolatramos los jugadores, Messi, Maradona, Dios. ¿No? Las carreras de auto, la moda. ¿Cuántas cosas idolatramos? No sé, usted piense. Hechicería. La hechicería tiene que ver con toda oración que es inicua, toda oración que empieza con eso. Tiene que ver con todo lo que no está de acuerdo con Dios. De hecho, me voy a meter un poquito más profundo. Un acto profético que no está mandado por Dios es hechicero. Necesita venir a escuela profética para aprender. Dios dejó 2 actos proféticos nada más. Los otros no los manda a hacer, pero te lo manda específicamente. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos andar tirando sal por la vida porque, bueno, el profeta limpió con sal la cosa y entonces empezamos a no. El pastor te dice, no, andá y hacé este acto profético, andá y hacelo, porque el pastor es el que está recibiendo de Dios, por más que sea hombre. Si vos vas a él como pastor, él lo que te va a hablar es por medio de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nosotros hay cosas que las hacemos porque nos parecen. Pero no, ahí Pablo es claro. Es muy claro. ¿Y la hechicería con brujos? Ah, no, pero me curó el empacho. ¿No viste que va diciendo cosas? No, pero me sacó la verruga, tenía que tirar sal para atrás nada más. Te dejó atado. No, pero me sanó, pero te dejó atado. A ver, hay algo que yo esta semana estaba hablando con Dios y nosotros tenemos que entender, el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es omnipotente porque nosotros separamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero Dios es Dios. Él está en todos lados, el diablo no. El diablo lo que hace es tiene una red muy bien armada que utiliza
Hay demonios que te están mirando, hay algunos que te están mirando a vos, entonces les avisa, che, fíjate que este hace tal cosa. Porque él no puede meterse en tu mente. No, no, él no puede meterse en tu mente. Pero él te puede ver actuar. Lo que hace el diablo es te ve actuar. Dios sabe lo que vos estás pensando. El diablo no lo sabe. El diablo te ve actuar. Como vos actuás, él entiende de que vos estás. Entonces te empieza a poner pensamiento, te manda ayuditas. Eso es el mundo espiritual. El mundo espiritual existe más que el mundo natural. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La tendencia a la hechicería viene por los antepasados también. ¿Cuántos tenían antepasados? ¿Cuántos curaban el empacho y esperaban creo que 24 de diciembre, ¿no? Que te pasan el poder? Y elegían. Esas mujeres o esos hombres elegían a la persona que seguía. Tomaban uno de los hijos o de los nietos que iba a ser el que continuaba con ese legado, con ese don. Los dones pueden ser falsos, por eso después me voy a meter con los dones, pero los dones, puede haber dones de Dios dados a personas, ¿sí? Y que lo estén utilizando, el diablo. Eso puede ser. Ahora, puede haber gente que tiene dones falsos, no, pero tiene una ciencia tremenda, sí, pero es falso. No es de Dios. La ciencia de Satanás es por mirar, es por saber, es por estar continuamente buscando. La ciencia de Dios es de acuerdo a su sabiduría y al conocimiento de su gloria. Porque Él lo creó y Él ya lo formó y Él ya lo hizo. Cuando Dios manda a sus profetas a decirte algo es porque ya está hecho. Dígame amén, créalo. Cuando Dios te manda a decir algo es porque ya lo hizo. Dios es el Dios de los tiempos, Dios es el Dios Él creó todo. Entonces, Él te puede sanar de un cáncer, Él te puede sanar de una verruga, Él puede hacer lo que Él quiera. De hecho, sin orar por las personas, recordaba esta semana de una persona que vino a hacer sanidad y que su hija tenía problemas de útero y no había sido operada de un cáncer o de algo de muy chiquitita, de muy, muy chiquitita y no iba a poder tener hijos porque habían tenido que vaciar. Y el pastor le dice, no, no, eso no es así. Dios quiere que seas abuela, vas a orar y vas a ser abuela. Y a los meses vino la mujer con las ecografías de la hija. La ecografía de la operación cuando le habían sacado todo y la ecografía nueva donde decía, había pasado como 3 o 4 años, todos los años le hacían la ecografía y en la ecografía decía que no tenía nada. Y en la ecografía después de la oración estaba todo hecho normal. Dios es Dios creador. Pero el diablo copia. La hechicería es la copia de la Biblia. Cuando vos los ves a los hechiceros hacer actos de hechicería, son actos proféticos deformados. Todos ellos, ¿qué utilizan? La sal, utilizan la sangre, ¿qué utilizan? Lo mismo que dice la Biblia, nada más que para darle la gloria a Satanás. ¿Por qué? Porque tiene poder y nosotros no lo entendemos. La ofrenda, el poder que tiene, nosotros no lo podemos entender. Ellos lo entienden. Ellos lo entienden. Ellos mismos se ríen de nosotros porque dicen, ustedes no saben. Están contentos que nosotros no sepamos el poder que tiene. Nosotros no entendemos el poder. ¿Me ayuda un ratito? Se apagó el ruidito ese. Hostilidad. Hostilidad. Cuando somos hostiles, cuando hay hostilidad. No, ¿viste? Esas personas. Esa es obra de la carne. Esos enojones que se enojan por todo. Eso, si sos, ¿viste? Cuando te quieren mandar a algún lado, ¿no? Cuando alguien te manda a hacer algo, no, pues está todo mal hecho. Yo se lo hago de tal forma, está bien hecho. Los problemas que tenemos para delegar y para no crecer son esos. ¿Cuál? Hostilidad. Es creer que yo hago todo bien. Eso es una obra de la carne. Te quita crecimiento. El poder confiar en otro. Eso es parte de la hostilidad. Amén. Gloria al Señor.
peleas. La más chiquita. ¿Viste cuando peleamos por nada? ¿Sabes por qué estás peleando? Sobre todo las señoras, así cuando... ¿A dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me contestaste? Nosotros también lo hacemos, no vamos a hacernos los santos tampoco. Eso es obra de la carne. Obra de la carne. Dígame amén. Celos. Obra de la carne. Los celos. ¿Cuántas veces miramos el césped del vecino y está más verde siempre? Yo no sé cómo hace ese. Yo trabajo más horas y ese, mirá, se la pasa tomando mate. Y... Santo, se ríe alguno. Ya sé a cuál tengo que ministrar acá en la parte de celo. Me voy a decir, vos, vení, vamos a hacer celo. Arrebatos de furia. ¡Wow! Que no se me cruce uno en el camino porque mirá, paso por arriba. Menos mal que mi papá no tenía un camión cuando era joven, porque siempre decía, me voy a comprar un camión, decía. Y yo lo vivo diciendo también. Ambición egoísta. El ambicionar no es malo. Cuando es egoísta, sí. El querer crecer no es malo. El querer ir a más, el ser próspero, no es malo eso. El problema es cuando yo soy ambicioso, pero soy egoísta. No, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Mío, 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 todo mío, decía un dibujito, una serie que veían mis hijos. Discordias. ¿Viste cuando todo es para discordia? Todo. Diga lo que diga. No, porque lo que pasa es que sigue esto, pero no, así, porque siempre. Pavadas, vos decís, pero pastor está hablando de pavadas. No, estoy hablando de obras de la carne. Estoy hablando de las cosas porque empieza hablando de los problemas sexuales, ¿no? Empieza hablando, déjame ver qué te diga acá, pasiones sensuales, deseo y moralidad sexual. Empieza hablando de lo más grosso, pero llega hasta lo más finito. Nosotros tenemos que entender eso de que esas cosas finitas nos pasan todos los días y que es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Dice, che, de eso aléjense. Entienden que se tienen que alejar, no pueden vivir enojados. ¿Te hizo mal la gente? Sí, te va a hacer mal. Fíjate que en el fruto del Espíritu la fidelidad es uno de los frutos del Espíritu. ¿Cuánta gente no es fiel? Porque es lo contrario, es un fruto de la carne. Es una obra de la carne. Divisiones. Los que dividen. Eso que vos... en el trabajo tenés ese, viste, que... te los vive poniendo a todos en contra. Y los pone a todos... ¿Qué son? Obra de la carne. La tendencia de esa persona es esa. Ese es lo que viene con una iniquidad. Y tiene su pecado es ese. Ahora, ¿cuántas veces lo tendremos nosotros? Si no hacen lo que yo digo, entonces empiezo. Le digo una cosita a este, le digo una cosita al otro, le digo una cosita al... Divide, decía alguien, y reinarás. Eso es una obra de la carne. Envidia. Celos, envidia. ¿Cuántas veces nos pasa la envidia? Mirá, se compró un auto nuevo, che. La pucha, ¿cómo hace? El problema es que nosotros no aprendemos a mirar lo que Dios tiene con nosotros. La envidia viene por eso, por mirar lo que Dios está haciendo con otro, o lo que el otro vive, y no es lo que Dios quiere con nosotros. El problema es que nuestro norte no es el propósito de Dios, sino que es el nuestro. Y cuando nuestro norte es el propósito nuestro, lo que empezamos es a mirar para los costados. Pero el otro va más rápido, ¿cómo hace? Si yo gano más. ¿Amén? Porque dejamos de mirar el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando vos empezás a mirar el propósito, cuando empezás a entender el fruto, cuando empezás a empezar a vivir por el Espíritu,
No te preocupa lo que el otro está haciendo, te preocupa lo que vos estás haciendo. Empezá a competir con vos. ¿A competir en qué sentido? En decir, che, esto lo tengo que mejorar. Esto no me está haciendo bien. Acá no estoy haciendo lo que Dios me dice. Estoy perdiendo tiempo en esto. Y es lo que muchas veces nos pasa. Perdemos tiempo en mirar para los costados. Por eso Pablo lo dice clarito. Fíjense, estas son las obras de la carne. Esto es lo que ustedes tienen que dejar. Ustedes lo tienen que saber que lo tienen. El problema es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no buscamos el Espíritu. Fíjese, dice, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Podés tomar, sí, pero no te emborraches, porque no sabés lo que hacer. Mi papá trabajaba en el servicio penitenciario y yo he visto gente buenísima, que estaba presa porque se había emborrachado y había matado a alguien. No, perdía el control. Perdía totalmente el control. Vos lo veías, era buenísimo. Sobrio. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Fiestas desenfrenadas. ¿A qué fiestas vas? Y no estoy hablando de desenfrenos de lujuria. Estoy hablando de desenfreno, de decir pavada, de terminar peleando con alguno. O de hablar cosas que no tenés que hablar. De escuchar a gente que no tenés que escuchar. Nos encanta estar en esas fiestas, no, porque voy a la fiesta esa. ¿Para qué? ¿En qué te ayuda eso? ¿En qué te mejora? ¿Cuánto cambia tu vida? Amén, dígame. Entonces ahí es lo que viene es decir, che, el fruto del Espíritu. Ahora, lo que produce el fruto del Espíritu, lo produce porque lo que requiere es que demos tiempo y lugar al Espíritu. Nosotros necesitamos darle tiempo al Espíritu. Míreme. ¿Cuánto tiempo le dedica al Espíritu? ¿Cuánto tiempo se sienta a hablar con el Espíritu? Ah, pero me dicen que me parezco loco. Sí, parezca loco, ¿no? Me parece perfecto que parezca loco. Es la única forma. ¿Cuánto tiempo habla con Dios? ¿Cuánto tiempo habla con el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo lee la palabra de Dios? Si usted no lee la palabra de Dios, nunca va a ser confrontado con las obras de la carne. Los celos, la envidia, que son los más suavecitos. Nunca los va a confrontar con usted. ¿Cómo se va a dar cuenta que usted es chismoso? No se va a dar cuenta que es chismoso si no habla con el Espíritu Santo. Si no se confronta al Espíritu Santo. ¿Cómo se va a dar cuenta que está haciendo cosas que no están bien? Si no habla con el Espíritu Santo. ¿Cómo habla con el Espíritu Santo? Como habla con su vecina, como habla con su esposo, como habla con cualquier persona que... Sí. De hecho, con confianza habla con el Espíritu Santo. Cuando nos estaban aconsejando antes de casarnos, una de las cosas que me dijeron es: vos podés hablar cualquier cosa con el Espíritu Santo. Cualquiera. La que se te ocurra. La que más vergüenza te dé. Porque él ya lo conoce. Nunca se va a avergonzar. A él le podés contar cualquier cosa. Hasta lo más íntimo de tus pensamientos se los podés contar. De hecho, tenés que contárselos. Porque es la única forma de crecer en la relación con él. Porque si vos no confías en él, ¿cómo él va a confiar en vos? Amén. Es la forma. Es ir en el auto e ir hablando con Dios. Ir hablando con el Espíritu Santo. Decirle: mira, Espíritu Santo, me está pasando esto. Tengo problemas con esto. Me distraigo. Tengo problemas tengo adicción al Instagram.
al TikTok. ¿Cuántas horas? Fíjate que el celu te dice que las horas que pasás en la pantalla. ¿No? Porque no lo vemos como una adicción. Pero una adicción. Es una vía de escape. Yo le digo a mi señora, no, pero pará, déjame porque necesito distraerme. Y me miro 32 series de... No, me estoy escapando de algo. Cuando yo empiezo a tener relación con el Espíritu Santo te va a empezar a confrontar, che, esto no está bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a permitirle que Él haga el cambio en nosotros. Dice, el fruto del Espíritu. Y empieza a trabajar. Y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Todos esos es un solo fruto. No, yo tengo control propio, pero no tengo gentileza. No. Es como que vos tenés una fruta roja, pero seca adentro. Es un solo fruto. El Espíritu Santo va a trabajar todo, pero vos le tenés que dar lugar. Tenés que permitirle que empiece a trabajar. ¿Qué parte necesita trabajar en vos? Seguramente es diferente a la mía. Seguramente. Todos tenemos algún área que necesitamos hacer, pero la necesita trabajar el Espíritu. Amor. El amor es el primero. De hecho, cuando sigue hablando Pablo, les dice, escúchenme, van a profetizar, va a haber profetas, va a haber gente que hable de parte de Dios tremendamente, que te revele cosas que son, que ni ojo vio ni oído yo. Pero lo más importante es el amor. Y lo primero que se nos pierde a nosotros es el amor. El amor y el perdón son las dos cosas que se eligen, que no se sienten. Porque la gente quiere sentir amor, como en la revista, como ahora ya no es más la revista, como la China. Si hay alguno de Team China se va a enojar conmigo, pero no importa. Ella estaba enamorada tanto y a los 2 meses se le pasó el amor. Como si estaba re enamorada, era el hombre de su vida. Ya pasó como 38 hombres de la vida. No, eso es enamoramiento. El amor se elige todos los días. Yo elijo amar a mi esposa y ella me elige amar a mí todos los días. Sí, claro, yo me enamoré un día de ella. Pero después, cuando ese enamoramiento fue pasando, ese maripositas en el estómago, como usted le diga, nosotros empezamos a elegir. Tuvimos que aprender a amarnos, tuvimos que aprender a conocernos, tuvimos que cimentar nuestro amor en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender que el amor tiene que ser la plataforma de nuestras vidas para con los demás y para con Dios. Y para con nosotros. Aconsejaba a alguien y le decía, mira, el problema es que vos no te amás. Nunca vas a poder ni recibir ni dar amor. Porque vos no te... Y Dios, cuando habla de las leyes primordiales, una es amarse a sí mismo. Dice, amás a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, si vos no te amás a vos, ¿cómo amás a los demás? Le decía, ni siquiera podés mirarte en el espejo. No me puedo mirar en el espejo. ¿Por qué? Porque el problema es que y algo que detonó eso, y el fruto del Espíritu, lo primero que dice del fruto del Espíritu es el amor. Entonces, cuando vos te aprendés a amar a vos, podés amar a Dios y podés amar a los demás. ¿Vieron esa gente que no quiere a nadie? De fruto del Espíritu no tiene nada. Alegría. Paz, paciencia. ¿Cómo estoy con la hora? Paciencia. Paz. ¿A cuánto le falta la paz? La gente llega sin paz a la iglesia. La mayoría de la gente
No viene por un problema económico, viene por falta de paz. Cuando tiene la paz después. Algo que a mí siempre me dio vuelta es la parábola de las 4 semillas. Dice que salió el sembrador y sembró en una tierra al lado del camino. Después sembró en los espinos, sembró en la roca y sembró en tierra fértil, ¿no? La del camino vinieron los aves y se comieron la semilla. La de los espinos la ahogaron los espinos. La de las piedras no tenía profundidad la raíz y se quemó con el sol. Y la que estaba en buena tierra creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100%, ¿no? Esa es la parábola que dice. Ahora, nosotros somos la semilla está en nosotros. ¿Qué tierra somos? Porque yo siempre dije, son 4-1, papá, le decía. Tranquilo, si entran 4 te va a quedar 1. Ay, renegaba un montón, no puede ser que sea así. Yo renegaba con eso. Y me di cuenta de que, o lo entendí, o estoy aprendiendo de que uno tiene que enseñar a la gente de que es tierra, donde cae una semilla, pero que muchas veces esa tierra que está llena de piedras. Entonces va a tener que empezar a aprender a trabajarla para que esa semilla, para que esa tierra se vuelva fértil. Aún si es camino, más difícil va a ser, pero lo puede cambiar. No es que no lo pueda cambiar, lo puede cambiar, pero la clave está acá. El empezar a aprender, tal vez tendríamos que empezar a enseñar al que llega a la iglesia, che, pará. Naturaleza caída, la obra del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu. Entonces, che, ojo, pará, tenés que trabajar en esto, tenés que trabajar en esto. ¿Para qué? Para que sea una tierra fértil. ¿Amén? Voy terminando. Paciencia. Gentileza, no tengo que hablar mucho de paciencia, ¿no? Gentileza. Hay algunos que no nos dejan que seamos pacientes. Gentileza, bondad, fidelidad. El ser fiel tiene que ver con fruto del Espíritu. ¿Vieron la cantidad de infidelidades que hay? Cada vez más. Cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hay falta de fruto del Espíritu. La falta, ¿cuál es el problema? Obra de la carne. Falta de fidelidad es obra de la carne. Y me clavó el cuchillo. De eso me está hablando esa vida. Tiene que trabajar en eso. Pablo es claro. Porque lo que pasa es que a veces nosotros no, y empecé con esto y lo voy a volver a recordar. Todos tenemos naturaleza caída. Yo nací en la iglesia evangélica. Yo nací en una iglesia, no nací en la iglesia propiamente dicha, pero empecé a ir a la iglesia de que era pibito, de que era recién nacido. Me presentaron al Señor a lo poquito tiempo, ¿no? Eso no me acuerdo. Me acuerdo cuando me bauticé o me acuerdo cuando acepté al Señor. De hecho, los 4 años yo me acuerdo cuando hice la oración de fe. Cosas que, si ustedes me preguntan de otras cosas, no me las acuerdo, pero de eso yo me acuerdo. Ahora, eso no quita que no tenga naturaleza caída. Que yo acepte a Cristo no quita que siga teniendo naturaleza caída, que tenga que empezar a trabajar con esa naturaleza caída. Y el problema muchas veces de los alejamientos es decir, yo no puedo contra el pecado. No, pastor, no voy más a la iglesia porque no puedo contra esto. Bienvenido al club. Es cuando más tenés que venir. Cuando más tenés que buscar de Dios. Cuando más te tenés que confrontar, porque a veces las cosas las hacemos por propia inercia. Entonces cuando nos damos cuenta, ahí es donde nos tenemos que volver. Y decirle, Espíritu Santo, yo necesito que ahora actúes vos conmigo en esto. Que vos cambies mi naturaleza, que Espíritu Santo vos me des de vos para que ese fruto deshaga todo lo que vino en mi naturaleza. Amén. Humildad.
reconocer errores. La humildad es parte del espíritu. La humildad no es decir no tengo plata o vivo en una choza. No, el evangelio yo creo que no, estas cosas no son sin razón. Todas estas cosas tienen una persona que las ideó y es el diablo. El tema de la que hablabas vos hoy de ¿cómo es? De la limosna. Eso tiene una obra y es el diablo. El diablo sabe de bendición, él sabe de bendición. Fíjense en qué hacen los brujos en los campos. Sacrificios, ofrendas. ¿Por qué hacen ofrendas? Porque ellos saben el poder que tiene una ofrenda. Estaba hablando de humildad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos de Dios para cambiar, para sanar. No hablo de pobreza no. Dios no te quiere pobre. Si vos ves los patriarcas y ves en cada uno de los que Dios mostró en la Biblia, porque Dios en la Biblia, cuando escribe en la Biblia, te muestran las buenas y las malas. La Biblia lo que tiene de bueno es eso, que no te muestra solo viste que hay muchos que te cuentan las buenas, las perdidas no te las cuentan. No, la Biblia te muestra las dos. Dios te muestra las equivocaciones, pero también te muestra... Y vos no ves gente con problemas económicos. Al contrario, gente que prospera. Ahora, la humildad viene desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque es parte de la prosperidad, es parte de la bendición. La bendición es integral. Dios quiere cerrar en vos que seas una persona bendecida completa. Bendecida en tu familia, bendecida en tu sanidad, bendecida en tu sabiduría. Que seas una persona que los demás necesiten. Donde vos estás tenés que ser un faro para los demás. Dice, no se prende una luz y se pone abajo de la cama. No, vos sos una luz. Y esa es parte de la bendición de Dios. Pero es parte del fruto del Espíritu. Que tenés que marcar. Eso lo marcás afuera. Lo aprendés adentro, pero afuera lo trabajás. Pero se trabaja. Hay muchos que vienen y me dicen, y pastor, yo no puedo cambiar. No, porque no vas a cambiar, porque necesito un milagro para que Dios me haga. Dios no va a hacer un milagro, en alguno puede hacer, no, dejé de fumar, de gloria a Dios, porque dejé de fumar de un día para el otro. Pero es un caso en miles. Dios no lo va a hacer, porque el esfuerzo es tuyo. Porque vos sos el que tenés que confrontar todos los días con el Espíritu Santo y decirle, necesito, ¿no? Prende un poquito el aire. No sé, capaz que ustedes tienen frío. Yo soy. ¿Me entiende? Es un trabajo de cada uno. Nosotros necesitamos todos los días sentarnos mano a mano con el Espíritu Santo y confrontarnos. ¿Y qué tengo? David le decía, Señor, mírame y límpiame como con hisopo. Quiero ser blanco como la nieve. ¿Por qué le decía? Porque se daba cuenta de su macana. No era alguien que no entendía de naturaleza caída. Él sabía, él se la mandó y entonces fue y le pidió perdón a Dios y le dijo, necesito que seas vos el que me limpies, porque la verdad es que yo me equivoco. Amén, dígame. El fruto lo produce el Espíritu Santo, lo repito. No lo tenemos por defecto nuestra naturaleza es caída. Usted tiene que entenderlo a eso, porque si usted no se confronta con eso, va a vivir diciendo, el diablo tiene poder sobre mí. Usted va a vivir diciendo, ay no, pero el diablo no me deja salir de esto, ay, no tengo fuerzas para poder luchar. No, porque las fuerzas no son de usted no, las fuerzas no le va a alcanzar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Sabes lo que dice la nueva era? Vos podés. Vos sos fuerte para poder salir. No, eso es mentira, es una media verdad.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tiene que ver con esto. Entender de que tengo una naturaleza caída, pero que el Espíritu Santo quiere hacer una obra redentora en mí. Que quiere formar el fruto en mí para que sea apetecible para los demás, para que los demás se conviertan. ¿Sabes qué? Las campañas son muy lindas. De hecho, escuché a un profeta hablar de que viene el tiempo de que tenemos que dejar, te lo mandé para que lo veas, después te lo mando. Es un profeta que respeto, que viene el tiempo donde tenemos que dejar de hacer congresos y tenemos que empezar a hacer campañas. Porque es el último avivamiento, que empieza por Argentina. Entonces, tenemos que volver. Ahora, la campaña es muy linda, predicamos, se sanan. Pero y después se pierden en el camino porque cayeron al lado del camino, porque cayeron en las espinas, porque cayó. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una naturaleza caída. Entonces, nosotros tenemos que trabajar cada día para poder llevar esa naturaleza nueva a los de afuera. ¿Sos pecador? Sí, yo también. Pero estoy en cambio. El Espíritu Santo está trabajando sobre mí. Porque el problema es que somos exitistas, decimos, no, soy espiritual y soy el pastor. El Señor me ha dado palabra para ustedes, pecadores incircuncisos. No. Se ríen, les gusta. No, Pablo sigue hablando, si usted sigue leyendo, dice, a unos instauró apóstoles, a otros pastores, a otro profeta, a otro, y dio el reino tiene niveles, eso no se negocia, el reino tiene niveles, el reino no es democrático, eso no se negocia, en la Biblia no se negocia. Dios me tuvo que confrontar un día, yo lo conté ya varias veces esta historia, con respecto a lo que es el reino, a un reino teocrático donde Dios dice y se hace. Dios manda a sus ángeles y cambia las cosas. Dios te pone a vos para cambiar los ambientes. Y ahí no hay tu tía. Ah, no, Señor, yo no quiero ir a... Fíjate, Jonás. No, yo no quiero. Chao, a la panza de la ballena. O del pez. De la ballena. Porque hay cosas que no se negocian. Ahora sí, yo tengo que entender de que necesito empezar a trabajar en el fruto del Espíritu para que las obras de la carne empiecen a pasar, empiecen a cambiar. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a la medida de Cristo? Cuando estemos con Él. Pero nosotros vamos a ir cada día siendo más parecidos a Cristo. Dice... Tiempo con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, harán que sus frutos se noten en nosotros. Lo repito. Ahora, clavar las pasiones de los deseos, de la naturaleza pecaminosa en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar a la cruz continuamente, a la cruz de Cristo, continuamente nuestras pasiones. Las pasiones desordenadas, los deseos, los impulsos. Hay que llevarlos cuando los puedo divisar, porque a veces cuesta divisarlo, pero cuando los diviso, los llevo a la cruz de Cristo. Pues sí puede ponerse de pie, quiero cerrar acá. Clavar las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa en la cruz nos da pertenencia en Cristo Jesús. El Señor está buscando. El Espíritu Santo está ahí esperando que vos le digas: Señor, esto me pasa, con esto lucho, con esto no puedo. ¿Sabes qué? Podés caer, pero te tenés que levantar y tenés que volver. No, pastor, no estoy yendo porque la verdad es que caí en pecado, no me animo a ir a la iglesia. No, al revés, es todo lo contrario, te equivocaste, vení. Es donde vas a ser sanado, de donde vas a ser libertado. No estamos para juzgarte, estamos para sanarte, para libertarte. Estás para sanar, para libertar al otro.
No, pero una persona que tiene muchos años tendría que saber. Vos no sabés lo que ha vivido, lo que ha pasado. No podemos juzgar. Porque dice, el que está libre de pecado, que tire la primera vez, no la puede tirar nadie. No la podemos tirar. Dice, termina, ¿no? No nos hagamos vanidosos ni provoquemos a otros, ni tengamos envidia, lo cual nos lleva a los dones del Espíritu. Yo me gustaría cerrar este momento con un momento de reflexión. Necesitamos entender de que nuestra naturaleza es caída, pero que eso no nos puede detener. Que el Espíritu Santo, que Cristo es más fuerte que todo eso. Y que Él va a trabajar en todo lo que tenga que trabajar para que usted cumpla el propósito que Él tiene en usted. La buena obra que Él comenzó, la va a finalizar. Eso dice la palabra. Y estoy seguro de que va a ser así. Pero confróntese con ello. Mientras que adoramos, es importante que crezcamos en la adoración. Porque es el momento donde nosotros entramos en su presencia. Y en su presencia es donde Él nos confronta. Y es el momento donde nosotros debemos ser confrontados y empezar a trabajar para que el fruto se haga visible en nosotros. El hablar en lenguas, el tener palabra profética, el hacer milagros, el hacer sanidades, esos son regalos. Después los vemos, después charlamos de eso. Lo más importante ahora es que usted se confronte con el Espíritu Santo y el fruto empieza a crecer en usted. Empieza a ser formado, empieza a ser fortalecido. Levante su mano y confróntese con el Espíritu Santo y dígale: vos sabés, Espíritu Santo, vos sabés, pero dígale lo que Él sabe. Vos sabés que necesito que empieces a trabajar en este área, en el otro área. Necesito que empieces a hacer vos en mí. Sabés que no puedo. Sabés que lo he intentado, que reinicio y reinicio y reinicio y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Pero necesito de tu poder. Necesito de tu poder. Necesito de tu poder en mí. Oh mamá, que cama, confróntese con el Espíritu Santo. Por aquí, mamá, adórenlo. Mientras que se confronta con Él. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un Rey. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un Rey. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad, hay un Rey. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Y todo ojo te verá, y toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. De Jesús, toda lengua cantará. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey.
tu amor, sea batalla de paz. Gentileza. Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso, todo deberá, Cristo es mi Rey, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey, no te verá, la lengua canta. Cristo es el Rey, Cristo es el Rey, Santo, Santo, Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso. Hay un Rey, Cristo mi Rey, venga tu Rey nacional. Hay un Rey, tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que hagas la obra. En nosotros necesitamos que, Señor, trabajes en el fruto, en nosotros, tu fruto en nosotros. Necesitamos, Señor, dejar las obras de la carne, Señor. Tú sabes, algunas nos cuestan más, otras menos. Pero necesitamos, Padre Celestial, que vos trabajes en nuestro fruto. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche nos llenes, Espíritu Santo, que nos llenes. Te damos lugar. Dele lugar, levante su mano allí, dígale: Espíritu Santo, te abro la puerta de mi corazón, de mi mente. Toma control, toma control, toma control. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida. Te pido que seas tú el que trabajes en mí. Que el fruto de tu espíritu sea apetecible en mí, sea visible, para que muchos te conozcan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. ¿Sabe? Gálatas 5, 16 al 26. Se lo tendría que saber de memoria. Lo tendríamos que saber de memoria. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu.
para todos los días trabajar en Él. Amén. Para cada día entender qué cosas no están bien y qué cosas el Espíritu quiere de nosotros. Contra eso no hay nada. Mire, usted puede tener palabra, le puede hablar a alguien, le puede decir si está embarazada, si no, si va a tener hijos, si no va a tener hijos. Pero cuando vean el fruto del Espíritu en usted, esa persona va a cambiar. Esa persona va a decir, yo quiero tener lo que usted tiene. El amor es lo único que no va a pasar. Pero el amor es de Él. Es el que Él quiere poner en usted. Porque muchas veces a nosotros se nos termina. Pero a Él no. Fíjese que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, aún siendo pecadores. Él ya sabía lo que íbamos a hacer. Ya sabía lo que íbamos a hacer mañana, lo que íbamos a hacer. Igual murió en la cruz. Derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Amén. Lo bendigo. Creo que va a ser una semana poderosa en Él. Dele tiempo, hable con Él, escúchelo. Tiene cosas preciosas para usted. Amén. Miércoles volvemos a la reunión.